Los seres elementales que viven debajo del puente. En lo profundo de un oscuro bosque, se encontraba un antiguo puente de madera que cruzaba un río tranquilo. A simple vista parecía un lugar común y corriente, pero lo que la gente desconocía era que debajo de ese puente habitaban seres elementales, criaturas sobrenaturales que tenían el poder de controlar los elementos de la naturaleza. Estos seres, conocidos como los elementales, eran guardianes del puente y del equilibrio natural del bosque. Cada uno de ellos estaba ligado a un elemento específico: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Juntos, mantenían el orden y la armonía en el lugar, pero si alguien osaba perturbar su dominio, desatarían su ira y demostrarían su verdadero poder. Una noche, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar el bosque y cruzar el puente en busca de emociones extremas. Ignorando las advertencias y leyendas sobre los seres elementales, se adentraron en el terreno desconocido con una mezcla de curiosidad y temeridad. A medida que se acercaban al puente, una bruma misteriosa comenzó a envolverlos, ocultando sus movimientos y llenando el aire de un olor a humedad y tierra. Los sonidos del bosque se volvieron inquietantes, como si la naturaleza misma estuviera susurrando advertencias a los intrusos. Cuando finalmente pusieron un pie en el puente, los elementales despertaron de su letargo y se rebelaron ante los atónitos aventureros. El elemental del agua emergió del río, su cuerpo líquido y transparente, enviando chorros de agua furiosa hacia los intrusos. El elemental del fuego surgió de las llamas de una antorcha cercana, envolviendo a los aventureros en una danza infernal de fuego. El elemental de la tierra hizo temblar el suelo bajo sus pies, creando grietas que amenazaban con engullirlos. Y el elemental del aire convocó ráfagas de viento poderosas que los arrastraban hacia el abismo. Los gritos de terror llenaron el bosque mientras los aventureros luchaban por su vida, pero los elementales eran implacables en su defensa del puente y de su territorio sagrado. Uno por uno, los intrusos fueron derrotados por las fuerzas sobrenaturales, dejando solo silencio y desolación a su paso. El puente, ahora manchado con la sangre de los imprudentes, volvió a sumirse en la oscuridad y el misterio. Los elementales, satisfechos con su victoria, volvieron a su letargo, esperando el próximo desafío a su dominio. La historia de los seres elementales que vivían debajo del puente se convirtió en un cuento de terror extremo, una advertencia para aquellos que se aventuraran a perturbar el equilibrio de la naturaleza. El título, Los seres elementales que viven debajo del puente, se convirtió en sinónimo de peligro y respeto por el poder de la naturaleza y sus criaturas sobrenaturales. Aquellos que escuchaban la historia comprendían que no hay curiosidad o desafío que valga el riesgo de enfrentarse a los elementales y perturbar su dominio. El puente y su oscura historia perdurarían en la memoria del bosque como un recordatorio de que la naturaleza siempre reclama su poder y que los seres humanos deben respetar sus límites.